La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una organización internacional fundada en el año 1945 con el objetivo de promover la paz, la seguridad, la cooperación entre los países. En general, la ONU se define a sí misma como un lugar donde las naciones del mundo pueden reunirse y discutir problemas comunes para encontrar soluciones compartidas. Dentro de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual se hablará más adelante, se plantean 4 principales objetivos. El primero es mantener la paz y seguridad entre las naciones, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas de la paz y suprimir actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz. El segundo es fomentar entre las naciones una relación de amistad basada en el respeto y el principio de la igualdad de derechos. El tercero es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Y el cuarto es servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar esos propósitos comunes. Para hablar de la historia de la ONU, hay que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta estaba a punto de terminar en el año 1945, los países de todo el mundo estaban en ruinas, y lo único que querían era paz. Fue en ese mismo año en que representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre una organización internacional. Entonces, el 26 de junio de 1945, estos 50 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto fue solo una pequeña parte de la historia de todo lo que tuvo que suceder para llegar a firmar esta carta. Antes se llevaron a cabo toda una serie de reuniones que fueron parte del proceso para lograr firmar lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. 1941. La Declaración del Palacio de St. James. En junio de 1941 se reunieron 9 gobiernos que tenían sus sedes en Londres, los cuales tenían una cosa en común y era que se encontraban devastados por la guerra. Juntos, los representantes de Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Suráfrica y de los gobiernos de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Yugoslavia y del general Gaulle de Francia, se reunieron en el Palacio y firmaron una declaración que decía que se comprometían a trabajar juntos para lograr alcanzar la libertad y la seguridad económica y social. También en 1941, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill firmaron la Carta del Atlántico, a la cual se le remonta al origen de las Naciones Unidas. En esta hicieron conocer algunos principios sobre los cuales fundan sus esperanzas en un futuro mejor para el mundo. En 1942 se firmó la Declaración de las Naciones Unidas, la cual fue un documento firmado por representantes de 26 países que se comprometieron a continuar luchando contra las potencias de eje, que eran Alemania, Italia y Japón, y a no hacer paz por separado con ellas. 1943. Las declaraciones de Moscú y Teherán. Del 18 de octubre al 1 de noviembre de 1943 se celebró una conferencia en Moscú con la participación de los Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y China. En esta reconocieron la necesidad de establecer lo antes posible una organización internacional general basada en el principio de la igualdad soberana entre todos los estados amantes de la paz. 1945. Conferencia de Dumbarton Oaks. Los representantes de estos Estados Unidos y el Reino Unido se reunieron con los representantes de Rusia y China para hablar sobre una organización internacional para el mantenimiento de la paz y seguridad. Las negociaciones sobre la futura organización internacional continuaron en 1945 en la Conferencia de Yalta. En esta asistieron el presidente Roosevelt, el primer ministro Churchill y el presidente Stanley. Finalmente, en 1945, el 26 de junio, por representantes de 50 países que asistieron a la Conferencia de las Naciones Unidas, se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Polonia más tarde la firmó, entonces se convirtieron en los 51 miembros originales de la ONU. En esta carta se mencionan los objetivos generales de la organización, su estructura, aceptación de miembros y otros temas importantes. La estructura de la ONU en general se conforma por una Asamblea General, 3 consejos, una Corte de Justicia y una Secretaría General. La Asamblea General de la ONU es la única parte de la estructura donde está conformada por los 193 miembros. Es un espacio donde los países pueden cooperar para enfrentar problemas internacionales. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y seguridad internacional.
Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes que son Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia, con derecho a veto, y 10 no permanentes. Este consejo es el que ha sido más objeto de controversia por el derecho a veto, lo que significa que los países pueden bloquear cualquier resolución, incluso si tienen el apoyo de la mayoría de los miembros, y esto muchas veces es utilizado para proteger intereses nacionales. El Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos y sociales y medioambientales. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional. El Consejo de Administración Fiduciaria ahora se encuentra inactivo, pero antes ayudaba a administrar los territorios bajo fideicomiso. En 1944 todos los territorios fideicometidos habían obtenido la autonomía y la independencia, por lo que este consejo terminó sus actividades. La Corte Internacional de Justicia es el órgano principal de las Naciones Unidas. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados. La ONU tiene una Secretaría General, administra las operaciones diarias de la ONU y está dirigida por el Secretario General. Actualmente 193 Estados miembros, y antes empezó con 51 Estados miembros originales. La ONU se financia principalmente a través de las contribuciones de los Estados miembros, que se dividen en dos categorías principales: contribuciones obligatorias y contribuciones voluntarias. Las obligatorias se basan en su capacidad de pago, lo que tiene en cuenta factores como el ingreso nacional bruto, la deuda externa y el nivel de desarrollo del país, siendo Estados Unidos el mayor contribuyente. Cuando los países de la ONU votan en la Asamblea General, cada país tiene un voto, sin importar su riqueza, su tamaño, su poder. Ellos pueden votar a favor, en contra o en abstención, lo cual significa que no están ni a favor ni en contra. Para la mayoría de los temas, las decisiones se toman por mayoría simple, lo que significa que se aprueba si más de la mitad de los países presentes votan a favor. En temas más importantes, como asuntos relacionados al mantenimiento de la paz, la admisión de nuevos miembros o la suspensión de derechos, se requiere una mayoría de 2/3 de los votos presentes.